sabes que yo estoy muy entusiasmado con el momento climático, ¿no? Y le he reconocido a muchos amigos que tal vez he vivido estos meses en muchas otras campañas y otras vidas, como meses críticos, ¿no? Donde uno esperaba el agua y llegaba mayo y no había agua, no tenías agua en los perfiles, llegaba junio, llegaba julio, ahí nomás, en algunos casos se perdían cultivos de invierno. Esta es una campaña, diría, distinta o igual a algunas que hubo, pero no las recuerdo así como esta, con muy buenas precipitaciones en muchos lados, con napas que se han ido recompuesto, en otras con excesos de agua, algún faltante, pero lo que sí no hay duda es que los perfiles están como para la siembra de invierno. Entonces, ¿qué decimos? Che, es un año ideal de repente para trigo, es un año ideal para cebada, para que hace verdeos de invierno, eventualmente para el que arrancó con las pasturas, pensando en eso, pero ¿sabés para qué también? Y este es un tema clave, para las legumbres. Entonces, cada vez que tengo esta duda existencial, climática, agroecológica, de oportunidades, lo llamo a mi gran amigo, el ingeniero Adrián Poletti, especialista en legumbres y valor agregado de las mismas. ¿Cómo andás, mi viejo? Un gusto verte. Hola Richard, ¿cómo va? ¿Cómo Bien, ando? Muy bien. impecable, impecable. Hice una introducción tratando de hilvanar un poco el momentum, ¿no? Me parece que es un momentum interesante en lo económico, en lo político, en esto de pensar que haya apertura de exportaciones, que haya un tipo de cambio lógico, que se unifique todo esto, y además el momento climático. Dicho un poquito toda esta introducción, ¿vos cómo lo ves para las legumbres, que llevás muchos años laburando en esto? Mirá, en términos de mercado, separemos lo que es legumbres de invierno de verano, ¿no es cierto? Sí, Las sí, sí. legumbres de verano, que es todo lo que está en el norte, hoy por hoy está entre estado llenando grano y estado vegetativo, está un poco atrasado, volvió a sufrir problemas de seca y fundamentalmente el tema de los golpes de calor, que ese es los extremos térmicos están siendo un tema preocupante que están ocurriendo cada vez con mayor frecuencia. En eso el amigo Pablo Mercury es un especialista y lo ha dicho muchas veces, y ese es un tema que es un desafío. En lo que es la próxima campaña de invierno, bueno, hace por lo menos 3 años que no tenemos un inicio de campaña tan auspicioso en términos de reservas de agua y demás, que a su vez se está combinando con algo que no debería tenerse tanto en cuenta, que es que los márgenes de trigo no dan. Y digo esto porque en realidad el lugar de las legumbres de invierno no es en una competencia con trigo, sino es una complementación con los cereales de invierno. Y si querés, la competencia debería ser contra el barbecho químico. O Claro. sea, hay en toda la pradera pampeana, tomando, si querés, desde el norte de la provincia de Córdoba, ruta 19 hacia el sur, debe haber en zonas aptas unos 8 a 10 millones de hectáreas que están en barbecho químico. Camino a la siembra de maíz tardío, bueno, ahora hay que ver con Chicharrita cómo sigue este tema, sojas y demás. Es el lugar donde los cultivos de legumbres pueden entrar por ciclo, porque no son grandes consumidores de agua, comparando con un trigo son casi, depende del ciclo, pero son 100 milímetros menos. Fundamentalmente podés rotar la familia de herbicidas, entonces salís de los ALS para poder trabajar con algunas triacinas muy modernas, S-metaloclor y demás, cosa de poder complementar la lucha de malezas resistentes, tanto lo que sea rama negra como en el caso de reyes de semilla, de regras resistente de semilla, estamos viendo muy buenos controles en mezclas de terbutilacina y S-metaloclor. Entonces, es un favorecedor de un equilibrio al sistema, y hasta ahora vamos a ver cómo se soluciona el tema de manejo del maíz tardío. Se estaban logrando implantaciones de maíces tardíos sin resignar rendimiento, con menores costos en términos de fertilizante y por supuesto el costo de barbecho, que
O sea, llegar a un barbecho largo, llevar adelante un barbecho largo para un maíz tardío es oneroso, o sea, tenés que estar haciendo varias aplicaciones. Entonces, son cultivos que en los lugares donde se permite vos podés intensificar el uso del suelo, llevar a una rotación de 5 cultivos en 3 años, mejorar completamente el flujo de fondo financiero en aquellos cultivos, y son cultivos que están tomando un trade mundial importante, porque, o sea, la clave es que vos puedas producir algo que lo puedas vender. Claro. Entonces, eso es clave, ¿no es cierto? De nada sirve sembrar algo que después es un problema, su comercialización no tiene sentido. En ese sentido, arvejas y lentejas ya están en varios millones de toneladas de trade a nivel global, con un aumento muy grande en la demanda de todo lo que es el tándem India-China, que vienen empujando esos mercados hacia arriba. India es, digamos, está pegando como, está iniciando el inicio geométrico de la demanda, porque está creciendo mucho la población y creciendo su poder adquisitivo. Entonces, bueno, son mercados muy interesantes en los cuales ya en arvejas estamos lanzados, y tenemos el gran déficit en lentejas, donde al no tener inversión en genética estamos ahí medio limitados. Y traer genética de afuera, que es lo que deberíamos hacer, bueno, hasta que no modernicemos nuestro sistema legal y podamos dar garantías de poder pagarle los royalties como corresponde a la gente, a quienes son los obtentores, bueno, eso se está demorando, y es una picardía porque son mercados grandes de muchos cientos de millones de dólares que estamos dejando pasar por no estar adecuados a la normativa internacional. Entonces, bueno, pero saliendo de todo eso, las condiciones de inicio son muy buenas, con alguna cuestión, si querés, en pregunta, decir, bueno, ¿cómo sigue esto después con el maíz tardío? Claro. ¿No? Decime, Adrián. Porque hay que entenderlo dentro de un sistema, la producción. Claro. Haceme una gauchada. Si te animás, haceme una matriz medio rápida de una campaña como esta, pensando un poco en región pampeana, ¿no? Y pensando en legumbres de invierno. ¿Qué recomendarías vos, ¿no? Como si uno dijera, che, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, pensando un poquito más en el litoral, yendo al sudeste, sudoeste, el oeste pensando también, qué sé yo, supongo, llega al noreste de La Pampa, Córdoba. Sí. Hacemos un mapita de cómo recomendarías un poquito por tipo de cultivo y geografía. Vos en la zona, digamos, si querés, vamos a tomar ruta 19 al sur, tomando como extremo norte la línea Paraná, Santa Fe, Córdoba, y extremo sur el mar, extremo oeste, este de La Pampa, oeste de Buenos Aires. Bueno, ahí dentro de los que son las especies de legumbre de invierno, arveja es la que más avanzada está en términos de poder elegir qué tipo de arveja se utiliza, si son variedades invernales o primaverales, en función de poder sostener el tema de heladas y demás. Y aparte por los ciclos, o sea, es la que mayor oferta de genética tenés. Ajá. En la rotación, dentro de lo que es una rotación tradicional, digamos, la mayor ventaja se saca con maíz tardío. No obstante eso, una arveja soja versus un trigo soja, tenés 6-7 quintales de diferencia, más o menos en forma pareja en toda el área. Cuanto más vas al sur, mejor es, porque vos la ponés en términos ambientales en su zona de confort, es donde tiene mayor potencial de rendimiento, y es donde vos aumentás mucho las probabilidades de poder sembrar una soja de segunda sin tener que irte al mes de enero, ¿no es cierto? Que es un problema por ventana de siembra para la soja y demás. El tema de lo que tienen los cultivos, que hay que pensar diferente en términos de control de enfermedades y demás, porque la gente está muy acostumbrada a el manejo de enfermedades de cebada y trigo, y acá requieren los controles en forma mucho más prematura.
Entonces, una vez que eso está salvado, manejo de insectos como pulgones y demás salvado, bueno, ahí empezás a correr con rendimientos unitarios que podés estar llegando tranquilamente arriba de 30 quintales sin mayor problema, ¿no es cierto? Mira vos. Entonces, pero eso es clave, porque aparte hay un tema. Ahora las variedades invernales son un poquito más largas, pero si no, se siembran después de la última cebada y se cosecha primero que nada. Entonces son cultivos muy rápidos que requieren que todo su, su, su periodo de cultivo vegetativo y reproductivo transcurra sin con la menor cantidad de limitaciones posible, ¿no es cierto? ¿Cuál se En siembra estos más? ¿La cultivos es verde? clave lo siguiente. En estos cultivos es clave lo siguiente. Vos el rendimiento lo obtenés desde que empezás a planificar el lote hasta 20, 25 días de emergido. Ahí es donde vos jugaste el rinde. ¿Por qué? Porque tuviste que ver el tema de la inoculación, tuviste que tener el tema de enfermedades tempranas. Teniendo todo eso bajo control, luego es mantenimiento. Entonces es clave la planificación previa de cómo se va a armar el cultivo y cómo se lo inserta en la rotación. Porque muchas veces eso es la diferencia entre el éxito y el fracaso del cultivo, ¿no es cierto? Entonces muchas veces vos te encontrás que en azul, que es una zona que debería, digamos, ya productores que manejan el cultivo en esa zona están trabajando entre 35 y 45 quintales de rendimiento, mucha gente no lo puede introducir porque no se controla en tiempo y forma las enfermedades en forma temprana. Entonces empezás con problemas vasculares y demás, y el cultivo no termina de poder expresar toda su potencialidad. Te iba a preguntar El que qué. debería ser, perdón, No, decime, no, 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 disculpame. te iba a preguntar porque vos hablaste, te enfocaste mucho en arveja, lo ponés como uno de los más exitosos. Y acá viene, nosotros estamos acostumbrados a la arveja verde, ¿no? Es la que vemos siempre, la que compras en lata, la que tenés más, viste, más marca, más Ahora, ¿qué pasa con el famoso tema este de la amarilla, ¿no? Y los otros destinos que tiene. ¿Cómo es un poco esa segmentación y usos? Y también Bueno, si si estamos vos teniendo más tomás presencia. digamos, si tomamos el trade mundial de arveja está entre 7 y 8 millones de toneladas, que contra un commodity es nada, pero para una especialidad es mucho. De eso, el 90% es amarilla. ¿Por qué? Porque es la especie que más se consume en la India, fundamentalmente en Pakistán y demás, porque es el cultivo más barato. El trade de arveja verde está en 1 millón de toneladas más o menos. Ok. Ahí, ¿cuál elegimos y cuál no? Depende fundamentalmente de la estructura del productor. ¿Por qué te digo esto? Si vos sos un productor mediano chico que estás encima del cultivo y que disponés de la maquinaria para poder cosechar en tiempo y forma y no correr riesgo de blanqueado, la verde es la opción porque en general tiene un premio, este año está muy exacerbado, dicho premio, pero en general tiene un premio que está alrededor de 40 a $100 por encima del precio de la arveja amarilla. La arveja amarilla tiene un poco más de productividad en términos generales, pero es mucho más fácil para hacer en cultivos extensivos. ¿Por qué? Porque si se blanquea, no me castiga la calidad. Decime, Adrián, y en la Argentina, ¿nosotros seguimos esta relación 90-10? No, me parece que es medio inverso, ¿no? Por ahora está inversa. Ahora, arveja amarilla está creciendo mucho. Y el crecimiento, a ver, yo creo que arveja tiene un potencial en el corto, mediano plazo, 2, 3 campañas adelante, de estar llegando cerca del 500.000 hectáreas, Mirá vos. tranquilamente. Ajá. Eso debería Mirá, si vos calculás que Vicia, por ejemplo, tiene esa superficie, no veo por qué arveja no puede llegar. En definitiva, se maneja muy parecido y te da la posibilidad de tener un cultivo que se cosecha. Entonces, para determinadas áreas donde tenés menor restricción hídrica, es una alternativa que puede ser válida. Dicho esto,
El crecimiento hay que hacerlo sobre arveja amarilla porque el volumen está sobre eso. Al mercado de verde lo podés saturar rápido. Entonces, hay un uso ya en China de arveja amarilla para corregir las dietas de porcinos y darle más ciencia y demás. Y eso está llevando a que tenga volúmenes incrementales de importación. Y nosotros tenemos una ventaja importante que estamos autorizados a poder entrar al mercado chino porque ya tenemos los convenios fitosanitarios aprobados y en marcha. Entonces, no tenemos grandes riesgos de no poder comercializar esa mercadería. Entonces, pero el crecimiento se debe dar sobre amarilla porque es donde vos tenés el gran volumen de trade. El trade mundial viene creciendo en la última década un 7% por año y el mundo está aumentando la oferta entre un 2 y un 2,5 por año. Entonces, lo que vos ves es que en los últimos 12 años tenés un canal ascendente de precios. Claro, Y claro. el único origen que puede crecer sin estar comprometiendo otros cultivos como, digamos, como soja, o como maíz o mismo trigo de primavera es Argentina. Porque en el hemisferio norte la situación es o hago trigo de primavera o hago arveja o hago legumbres, vamos a poner en términos globales. Acá, te digo, tenés 10 millones de hectáreas para jugar, con lo Claro. cual no tenés en ese sentido grandes problemas. En el hemisferio norte vos decís, bueno, hago arveja, o en Canadá, por ejemplo, hago arveja, lenteja o garbanzo o hago soja. Acá la complementás y la potenciás. Claro. Lo mismo con maíz. Entonces, tenemos una ventaja muy grande, tenemos la desventaja de la distancia, que estamos, digamos, somos el origen más lejos, que está más lejano de los puntos de consumo, pero bueno, con esa ventaja productiva no deberíamos tener mayores problemas. Aparte, vos calculás que el promedio de flete, tanto en la zona norte con los puertos de Rosario, como de la zona sur con el puerto de Quequeno, Bahía Blanca, estamos 300 kilómetros, mientras que Canadá tiene 4.000 y pasar una cordillera. Entonces, tenemos unas ventajas estructurales muy grandes que no las estamos aprovechando porque tenemos un déficit en genética. Ese es el tema grave que hay que solucionar con el tema de una ley moderna que permita cubrir eso. Y vos calculás que eso, por ejemplo, entre Canadá, mira, te digo lo siguiente, para ver el tamaño que tiene la pérdida de oportunidad que estamos teniendo. Canadá y Australia tienen un mercado entre los dos de 3.600.000 toneladas de lenteja. Esa mercadería cuesta entre 1.000 y 1.200 dólares promedio. O sea, estamos hablando de un mercado de entre 3.500 y 4.000 millones de dólares. No es un mercado, quizás es un mercado chico en términos de volumen, pero es importante en términos de facturación. Claro, sí, 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 sí. Argentina podría tener un 25% de ese mercado sin problema. Mirá vos. Lo que En te lenteja. significaría con una sola de lenteja. En lenteja, ok. Lo que te significaría una facturación como economía regional para lo que es toda la que es pradera pampeana, no sé, sur de Rosario hasta Necochea y Bahía Blanca, de entre 500 y 600 millones de dólares. Mirá vos, mirá No vos. lo estamos pudiendo hacer, ¿por qué? Y porque no tenemos la genética para poder hacerlo y Mm. adaptarlo a distintas zonas. Y seguimos pensando que, no sé, que está bien no reconocerle al obtentor el fruto de su trabajo. Sí, 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 es un tema. Te hago una pregunta acá, Adrián. ¿La arveja en cuánto está? Así como 1.200 es la lenteja la tonelada, la No, no, arveja no, la arveja, es más gauchita. mira, hoy yo creo que se están cerrando convenios de producción de arveja amarilla, yo creo que deben estar entre 250 y 260 dólares por tonelada y arveja verde debe estar alrededor de los 3,320 más o menos por tonelada. Ajá. Las variedades nuevas tienen potenciales altos de rendimiento, estamos hablando de 30 quintales para arriba, el número de equilibrio del productor está alrededor de los 20 quintales más o menos.
Lo que pasa es que ahí en arveja lo que hay que entender es el sistema y evaluar el sistema. ¿Por qué? Haciendo la excepción de lo que es el tema chicharrita, hasta ahora lo que se estuvo manejando es que vos un maíz tardío lo podés sacar con 60 kilos de urea. Entonces, ¿a quién le ponemos el margen bruto del ahorro de los 140, 150 kilos de N de urea que le tenías que poner a un maíz tardío? Claro, ¿Quién paga eso? claro. ¿El maíz o la arveja? ¿Quién cobra eso? ¿No? ¿Quién paga? ¿Quién Sí, cobra sí, eso? sí, 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 sí. ¿Quién cobra el ahorro de 50, $60 de costo de barbecho? Entonces, lo que hay que tener es evaluación sobre el sistema. Claro, claro, Cómo me está. da la rotación completa y no tanto el número particular, porque el número particular tiene un efecto que puede ser atractivo, pero cuando vos lo evaluás en el sistema, no solo evaluás la parte económica, sino también la parte financiera. Sí, sí, sí. No, no, está muy Entonces, bueno la tasa eso. de retorno Mm. de ese sistema cambia completamente. No es lo mismo estar trabajando en zona núcleo con una tasa del 13 en rotaciones tradicionales que pegarle un salto al 18 cuando le Clarísimo. pones un cultivo más, sin restringir la productividad de los que siguen. No podemos tomar con que una niña va a ser el año 2022 porque nos tenemos que cerrar e irnos, ¿me entendés? O sea, Sí, sí, qué sé yo, totalmente. una niña debería ser una cosa un poco menos de agua, normal, algo. Pero como Che, dijo el gran Pablo Mercury, hoy es más preocupante los extremos térmicos que el tema de precipitaciones, ¿no? che, era compañero tuyo en la facultad, ¿no, Pablo? Sí, Claro, sí, 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 sí. sí. Che, Gaucho, te hago la última. Haceme, así como estuvimos charlando mucho de arveja, ¿no? Haceme un pequeño resumen también de lenteja, como para que nos quede una nota muy, muy, para decirle al productor, ¿no? Mira, están estas dos alternativas, una se divide en dos, amarilla y verde, hay todas estas alternativas, cómo juegan la rotación. Bueno, contame ahora la lenteja, las cosas que son por ahí diferenciales de lo que tiene, de lo que era el manejo de la arveja, ¿no? Mira, en cuanto al manejo agronómico, te diría que son copia uno y el otro, ¿no es cierto? Quizás Claro. tenés que tener un poquito más de cuidado en lenteja, en las llamadas enfermedades, digamos, son las mismas, ascochita en ambos casos, una Lens, la otra Pisi. En arveja lo ataca más temprano, en lenteja la ataca más tarde, y eso tiene consecuencias sobre la calidad del grano. En términos generales, el manejo es exactamente el mismo, salvo alguna restricción de herbicida, como puede ser alguna LS que una acepta y el otro no. Pero ninguna complicación al respecto. El tema de la lenteja es que nosotros, el mercado, si querés, así como en arveja hay verde y amarilla, en lenteja hay roja y verde. Y la acción es más o menos la misma. El 70% del trade mundial es sobre rojas. Ah, mira vos. Vos cortás el cotiledón y el cotiledón es rojo o rosado. Se ve mucho en dietéticas, Ajá. que se ven en Buenos Aires, hay mucha lenteja rosa. Bueno, esa es la que más se consume en todo el mundo árabe, en el sudeste Ujú. asiático y demás, y es la que explica el gran volumen de comercialización. Rosa. La verde es un consumo más europeo, Ujú. norte de África en alguna medida, Argelia como país importante, Centroamérica y Sudamérica, que ese debería ser nuestro mercado, ¿no es cierto? En realidad lo estamos, nada, resignándolo. Dicho esto, hay que tener un poco más de cuidado sobre la mercadería en cuanto a calidad de cosecha, hay que tener cuidado con el tema de los herbicidas que se utilizan como secante y demás, pero en términos generales es un activo muy parecido en términos de manejo a la arveja, con una gran ventaja que si pudiéramos tener los biotipos modernos eh, que llevan a una planta que tenga una altura de 50 centímetros, la función de control de malezas, o sea, de cultivo de servicio, la lleva adelante con muchísimo más eficiencia que arveja, en ese sentido, ¿no es cierto? Es Ujú. mucho más, si querés, más eficiente en el control de malezas mediante el sombreado que lo que hace
arveja por la estructura de la planta. Es muy parecida al cultivo de vicia. Mirá, Y qué bien. después, la otra especie que en ese sentido es importante en la zona mediterránea, fundamentalmente Córdoba y de Córdoba al NOA, es garbanzos, que en este momento se está sembrando en el norte, el mes que viene se larga la siembra en Córdoba, y que estamos encarando una campaña como hace muchos años no se ve, porque Córdoba hace 3 años venía seca. Ujú. Entonces, aparte ahí, digamos, dentro de las tres especies hay mucho avance de investigación a nivel nacional. La Universidad Nacional de Córdoba es absoluto líder en ese sentido y es donde se ve mejor, si querés, la potencialidad que tiene cuando vos pones a trabajar al sector público, al sector privado, tirando para el mismo lado del carro, ¿no es cierto? O sea, hay una potenciación muy importante que se dio en Córdoba a partir de la investigación básica de la Universidad Nacional y la difusión de nuevos materiales por parte del sector privado, que están llevando a tener un pack de genética autóctono muy importante, con resistencias apiladas a enfermedades, un nivel de investigación muy de avanzada, que para que explote necesita también el aporte de la legalidad, del no, digamos, de que no haya bolsa blanca y demás, cosas que ya sabemos y no vamos a ser redundantes. Pero la verdad que esa parte me gusta destacarlo porque es el ejemplo de lo que significa trabajar en forma trabajar en forma mancomunada el Estado y el sector privado atrás de un solo objetivo. Creo que ahí es la clave de trabajo futuro en el sector. Claro, perfecto, impecable. Che, bueno, Adrián, excelente, como siempre. Mirá, me acordé de vos enseguida, siempre hacemos notas y charlamos mucho de esto, y cuando vi el clima y cómo viene la cosa, y después de haber pasado 3 años con esa niña que nos destrozó bastante, dije, este es un año para animarse, para ir para adelante. ¿Quién más? Me acordé de vos también, porque hará 2, 3 semanas estuve con Jorge González Montaner, y hablaba con él, ¿no? Que le digo, mirá, vos en CREA eras el tipo que cada vez que había un año que no cerraban los de invierno, ibas y empezaba a explorar mucho el tema legumbres, y también me habló muy bien. Así que digo, bueno, vamos a ir en profundidad, y uno de los tipos que más sabe en la Argentina sin duda sos vos, y nos hiciste Bueno, una apuesta al día no tanto. espectacular. No, vos sabés de todo, la parte agronómica. En este tipo de especialidades como la que vos seleccionaste, lo bueno que tiene es que uno conoce toda la cadena, ¿no? Desde el mismo germoplasma, como planteás vos, hasta el manejo. Esta nueva visión también que tiene que ver un poco viéndolo como cultivo de servicio, ¿no? Que hace algunos años no lo veíamos tan así. Es como que encontrarle ese otro valor, no solo cultivo de renta, sino cultivo de servicio. Y después todo lo que hay para adelante en mercados que están creciendo en el mundo, que no crece, o sea, que crece la demanda, que no crece la oferta, y que además se empalma mucho, ¿sabes qué? Con los centennials, ¿no? Porque hay mucho de todo esto. Se empalma también, y lo he visto en el Silicon Valley, con, por ejemplo, el caso de la arveja amarilla, con alimentos, ¿viste? Los que quieren hacer leche, entre comillas leche, ¿no? Que tiene que ver con un alimento en base a arveja amarilla. Hay Bueno, mucho de todo esto. la proteína de arveja amarilla eh, es la base fundamental para todo lo que son los sustitutos cárnicos. Claro. O sea, Beyond Meat, todo eso se hace con arveja amarilla. Todo lo que es huevo artificial se hace con arveja amarilla. ¿Por qué? Porque de todas las especies de legumbres, inclusive algunas que no tenemos acá que tienen mayores niveles de proteína, como lupines y como faba beans y demás, pero de todas las especies de legumbres, la arveja es la que tiene más calidad, tiene una digestibilidad 1 a 1, Mirá. sin factores antinutricionales. Entonces, en China, por ejemplo, su gran consumo, ahora están corrigiendo dietas, la dieta de harina de soja, pero aparte, su gran consumo es enriquecimiento de pastas, y aparte China es uno de los grandes productores de proteína al 90%. Entonces, para lo que son sustitutos cárnicos. Hoy las inversiones que están ocurriendo en ese sentido en Canadá y Estados Unidos son gigantes.
En la Argentina hay algunas planificaciones para llevar adelante con eso. Brasil está avanzando. Chile tiene ya alguna producción de sustitutos cárnicos que ves, ves los productos en las góndolas de los supermercados argentinos. Entonces, estamos ante un producto que tiene como ingrediente de la canasta de alimentos, digamos así, a nivel global, es altísimo. Entonces son cultivos que hay que explorarlos porque es por eso que el potencial de crecimiento del trade que estamos viendo tiene un 7, un 8% por año. Es porque se está usando como ingrediente de enriquecimiento de pastas, de carnes alternativas, de huevo artificial. Bueno, hay un montón de usos con un inmenso agregado de valor. En Argentina se está empezando a pensarse de alguna planta que está en proyecto, que yo creo que este año puede llegar a empezar a concretarse sus primeros cimientos, vamos a ponerlo así. Así que, bueno, es auspicioso en ese sentido, es muy importante. Impecable, maestro. Muchísimas gracias por este rato, como siempre, viejo. Bueno, muchísimas gracias a vos, saludos. Chao, viejo, saludos Un a la abrazo. familia. Gracias. Adrián Poletti, agrónomo, uno de los grandes especialistas en legumbres. Se lo dije a él. Qué interesante, ¿no? Interesantísimo. Podría pasarme toda una tarde entera hablando con él. Casi que tendríamos que abordarlo cultivo por cultivo. Algún día lo voy a hacer, porque hay toda una parte que tiene que ver, como decía, ¿no? con manejo. Hay otra parte que tiene que ver con el potencial industrial que podríamos tener en la Argentina, ¿no? Y de laburo en todo eso. ¿Y por qué no inversiones pensando a futuro? Y el otro es todos estos mercados, ¿no? Impresionante. Espero que te haya gustado y nos deja a todos razonando, pensando, incluso buscando un poquito más de información de esto. Nos seguimos viendo por Canal Agrositio.